¿Cómo se detiene un futbolista que nunca corre más que tú, pero siempre llega antes? Esa era la pregunta que se hacían los mejores equipos de Europa cada vez que enfrentaban al Barcelona de Pep Guardiola. No importaba cuánto presionaran, no importaba si colocaban 2 o 3 jugadores sobre él, porque Xavi Hernández ya había encontrado la solución antes de recibir el balón. Mientras todos perseguían la pelota, él perseguía el siguiente movimiento del partido, y cuando el rival se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. La temporada 2008-2009 no fue simplemente la mejor de Xavi, fue el año en el que convirtió el fútbol en un tablero de ajedrez y él movía todas las piezas. En una época dominada por goleadores, regateadores y atletas extraordinarios, apareció un mediocampista que demostró que la inteligencia también puede ser el arma más letal de fútbol. Pero para entender por qué ese fue su verdadero prime, primero hay que volver al verano de 2008. El Barcelona atravesaba uno de los momentos más delicados de la década. Frank Rijkaard había dejado el banquillo, Ronaldinho se marchaba, Deco también salía del club y muchos pensaban que el ciclo de aquel Barcelona había terminado. La directiva tomó una decisión que parecía una apuesta demasiado arriesgada, confiarle al equipo a un entrenador que apenas tiene experiencia, Pep Guardiola. Muchos dudaban de él, pero Pep tiene una idea muy clara. Quería que el Barcelona dominara cada partido a través del balón. No quería correr detrás del rival, quería que el rival corriera detrás del Barcelona. Y para hacer eso posible, necesitaba un jugador que entendiera el fútbol como nadie más. Ese jugador era Xavi Hernández. Hasta entonces, Xavi ya era un futbolista consolidado, había ganado títulos importantes y llevaba años siendo titular, pero aún así, no era considerado el mejor mediocampista del mundo. La temporada 2008-2009 cambió por completo esa percepción. Con Guardiola, encontró el sistema perfecto para explotar todas sus virtudes. No necesitaba marcar 20 goles ni hacer jugadas espectaculares. Su trabajo era mucho más complejo. Debía decidir cómo se jugaba cada partido, y lo hizo como nadie. Xavi era el primer pase, el segundo y muchas veces también el último antes del gol. Él era el puente entre la defensa y el ataque, el cerebro del equipo. Si el Barcelona era una máquina casi perfecta, Xavi era su motor. Lo más impresionante era su capacidad para interpretar el juego. No esperaba a que se aparecieran los espacios, él los creaba, con un control orientado, con un giro, con un pase en primera intención. Mientras otros jugadores reaccionaban a lo que sucedía, Xavi parecía vivir unos segundos por delante del resto, y esa ventaja era suficiente para dominar cualquier encuentro. Las cifras también respaldan aquella temporada. Disputó más de 50 partidos oficiales, firmó más de 25 asistencias y fue uno de los futbolistas con mayor precisión de pase de toda Europa. Pero reducir su impacto a números sería quedarse muy corto, porque su verdadera grandeza no aparecía en las estadísticas, aparecía en el control absoluto que ejercía sobre cada partido. Habían encuentros donde apenas pisaba el área del rival y aún así era elegido el mejor jugador, porque entendía algo que muy pocos comprenden. El fútbol no siempre lo gana quien corre más, muchas veces lo gana quien piensa mejor. Y en ese 2008-2009, nadie pensaba el fútbol como Xavi Hernández. Esa temporada, el Barcelona maravilló al mundo. Conquistó la liga mostrando un fútbol pocas veces visto, ganó la Copa del Rey con autoridad y cerró el año levantando la Champions League en Roma frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, un equipo que llegaba como campeón de Europa, pero que terminó siendo superado por el Barcelona, que parecía jugar de memoria. En aquella final ocurrió una acción que resume perfectamente quién era Xavi. Con el partido prácticamente controlado, le puso un centro perfecto a Lionel Messi. Messi, con apenas 1,70 de estatura, remató de cabeza para marcar uno de los goles más recordados de su carrera. Todos recuerdan el cabezazo, pero pocos recuerdan quién puso el balón exactamente donde debería estar. El triplete fue histórico. Por primera vez el Barcelona conquistaba los 3 títulos en una misma temporada, y aquel equipo no solo ganó, cambió para siempre la manera de entender el fútbol. Decenas de entrenadores comenzaron a copiar su estilo, la presión tras pérdida, la posesión, los pases cortos, la salida limpia desde el fondo, y el centro de todo ese sistema estaba Xavi Hernández. Su nivel fue tan extraordinario que terminó tercero en el Balón de Oro de 2009, solo por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y para muchísimos especialistas, fue el mejor mediocampista del planeta. No necesitaba hacer ruido, su fútbol hablaba por él. Quizá nunca fue el futbolista más mediático, nunca buscó ser la portada, nunca necesitó llamar la atención, pero cuando Xavi no estaba, todo el Barcelona jugaba diferente, porque algunos futbolistas cambian un partido, otros cambian una temporada y muy pocos cambian la historia de un deporte. Durante la temporada 2008-2009, Xavi Hernández hizo exactamente eso. No solo alcanzó el prime de su carrera,
se convirtió en el futbolista que enseñó al mundo que un partido también puede ganarse con la cabeza antes que con los pies. Y por eso para muchos, aquel fue el mejor Xavi Hernández que jamás vimos.